ya han vuelto los live. Oh, concha tu madre, me tengo que parar. Creo que estoy echando un ban, concha tu madre. ¿Cómo estáis? Estoy con mi cuenta personal, ¿parece? Creo que estoy con mi cuenta personal. Creo que me comí el medio Shadowban, weón. Sí. A ver, voy a cortar esta weá porque parece que estoy con mi personal o estoy con Shadowban. Ah, no, parece que ahí está llegando gente que no conozco. Nunca me había pasado que se demore tanto en llegar gente, weón. Nunca. Por ejemplo, como a los segundos ya tengo 30 personas. Sí, weón. Instagram culeado, weón. Todo por wear a los benefachos, weón. Ya, voy a poner música por mientras que llega la gente. Sí, estoy con Shadowban. Bueno, será lo que estén nomás, pues, compadre. Ya, ¿qué te crees? Compadre, a Kranger. Mire, yo soy mecha corta, compadre. No lo conozco a usted, así que si me hace otro comentario así, y te voy a echar cagando, compadre. Aunque tenga Shadowban, igual te echo cagando. ¿Con quién has vivido? Mira, viste, si somos poquitos, compadre. Bueno, somos poquitos, pero bueno. Perdió Chile, decimos. Minuto 82, creo que fue. Ya, compadre. Voy a hablar. Hoy el pelado ando fome, acá un vivo funable. Ya, somos poquitos ya que me comí un Shadowban más o menos rico. ¿Por qué usted se va a preguntar? ¿Por qué me comí un Shadowban? Porque la agrupación venezolana aquí en Chile son poderosas, weón. Son fuertes. A mí, yo cuando llegué a Instagram fue porque me comí un ban de como no sé cuántos meses en Facebook. Hice una publicación que se hizo viral sobre cómo estaban los venezolanos en la embajada haciendo fila para que Maduro los viniera a buscar, po. La estadística dice que los venezolanos duran no más de 2 años fuera de su país y que después piden vuelo humanitario de vuelta, ¿ya? Entonces yo hice una publicación ahí y la weá se viralizó pero brígido para hacer Facebook, po. Tenía como 5.000 compartidos, tenía como 10.000 reacciones y como no sé cuántos, 12.000 comentarios, puras puteadas, ¿cachai? Y ha sido mi única publicación en Facebook desde mi perfil que se ha viralizado. Nunca me había pasado eso. De hecho la compartí después también en este perfil. Y la weá es que me pegaron un baneo de caleta de meses. Y me cambié a Instagram. Y ahora las 2 veces que he hecho publicación aludiendo a los venezolanos, o sea, ni siquiera a los venezolanos, yo siempre aludo a los benefachos y a los guarimberos. Sí, a los benefachos y a los guarimberos. Y me bajaron las 2 publicaciones y me pegaron un baneo, compadre. Y ahora pueden ver ustedes con apenas 26 personas, estoy con un tremendo Shadowban, ¿ya? Así que creo que van a volver esos lives más amigables, más internos, compadre. Imagina ser anarco guarimbero y querer estudiar Derecho. Ayer hablamos un poco por interno con ese loco y no, weón, habla pura weá. Es el típico anarquista tan ignorante, weón. ¿Volviste, compañero? No, compadre, no he vuelto porque estoy con el medio Shadowban. ¿Qué
¿Qué hace Jesús Torrejón acá, weón? Esa persona ya la conozco de... ¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de la encuesta suplementaria de ingresos. La encuesta ESI, compadre. Yo sé que ustedes son casi todos cabros chicos, pero igual le afecta esto. Algunos de los que trabajan y otros que, bueno, sus papás trabajarán, pues. ¿Qué es esa hueá hecha de Dubán? Como que Instagram te oculta las publicaciones, te ocultan de los buscadores, o sea, no estáis bloqueados completamente, pero sí no eres prioridad en los buscadores. Aunque te busquen por el nombre, por ejemplo, te salís como de muy baja opción. ¿Ya? Entonces quizá, por ejemplo, mi live ni siquiera le haya aparecido la notificación a las personas de que estoy haciendo un live. ¿Cachai? Ya, compadre, vamos a hablar de números. Números. Lamentablemente las demás personas se lo van a perder, pero es así la cosa. Igual si tienen preguntas empiecen a dejarlas nomás. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la cuenta suplementaria, la ESI, que se hace que, ojo, ni siquiera ha tomado el periodo de la pandemia. ¿Por qué? Porque sale con desfase. Tomó el periodo de lo que vendría siendo noviembre, diciembre del año pasado. ¿Ya? ¡Temazo, papá! Entonces, ¿qué es lo que refleja esa encuesta? ¿Cuáles son los números, compadre? Se va a guardar este like, depende cómo me importe. Los números, que es lo importante. Y yo lo había adelantado el otro día. Que la mitad de los hogares chilenos ganan menos de 401.000 pesos líquidos. Ojo, ese ingreso es por hogar. El promedio en Chile, y esa es la maña, por eso no hay que hacerle caso a los economistas de derecha, porque son muy tramposos a la hora de dar la estadística. El promedio habla de 640.000 pesos por hogar, pero cuando desglosáis esa cifra, encuentras que menos del 50%, o sea, el 50% de las personas ganan menos de 401.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se haga un promedio tan alto existe una minoría muy pequeña que acumula tanta riqueza, riqueza generada en el país, que luego cuando se hace el promedio de la población, la gente sale como con un número totalmente inflado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la encuesta ESI? Que la mitad de los hogares ganan o perciben menos de 401.000 pesos líquidos, y las trabajadoras mujeres perciben menos de 350.000 pesos líquidos. Estamos hablando siempre líquido. Después vamos a hacer la diferencia entre bruto y líquido. Bueno, ¿qué más nos dice? Que el 82% de los jóvenes mayores de 18 años, ya sea adolescente o adulto, medio adolescente, el 82% tienen deuda. O sea que los jóvenes cumplen su mayoría de edad y ya comienzan con una deuda en este país, el 82%. Que nuestro sueldo mínimo líquido, bueno, nuestro sueldo bruto, el mínimo es de 325.000, ya 325.000, y ahora para el otro año se aprobó una alza de 6.000 pesos, ¿cierto? Oh, se me va a cortar la bolsa con chimimara, a ver, calmado. Ya, me queda una hora de bolsa, sí, una hora de bolsa. Vendría siendo el CAE mayoritariamente, ¿no? Dentro de esa está el CAE, ¿ya? Sí, para hacer una comparación de salarios, ¿ya? En Chile el salario es realmente bajo, 265.000 pesos de líquido, prácticamente no te alcanza para nada. Imagínate una familia de 3 personas promedio, donde un adulto trabaje. ¿Podrán sobrevivir con 265.000 pesos líquidos? Totalmente imposible. Por eso la gente derecha, y hay que decirle siempre, la gente derecha no sabe de economía, solamente interpreta libros con sesgos ideológicos, pero no lo aterriza a la realidad. Esos libros que ellos ven en sus escuelas de liberales y neo-keynesianas no tocan la realidad, compadre. ¿Ya? No tocan la realidad. Entonces, para hacer una comparación, nuestro PIB per cápita es de unos 21, 22 mil dólares per cápita. Ya, o sea, está muy hinchado,
por la mala distribución que tiene el país, pero cuando se desglosa el PIB per cápita es la mitad de eso, o sea, unos $11.000 más o menos. Ahora, el número nominal, que es 23.000, real 11.000 per cápita, nominal 23.000, está a la par de países como por ejemplo Croacia. Croacia tiene nuestro mismo per cápita, Portugal también, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre un salario en Croacia y un salario acá en Chile? Que el salario mínimo en Croacia es 73% más alto que el salario mínimo en Chile. 73%, bueno. O sea, casi 3/4 es más alto el salario en Croacia, teniendo el mismo per cápita. Si eso es lo impresionante, es el mismo per cápita y tiene un 73%, o sea, está como 400 y algo. Y aún así, eso no es suficiente. Y ojo, y ese es el mínimo. No estoy hablando de una estadística donde en Croacia mayoritariamente la gente gana el mínimo. Aquí en Chile, más de 1 millón de trabajadores gana el mínimo y como dije antes, la población activa que está trabajando ahora en Chile es como alrededor de 8 millones. Entonces tienes ya 4 millones ganando menos de 400.000 pesos líquidos, compadre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es una cifra que te deja helado aquí en Chile? Es que como la población activa trabajando, ojo, trabajando de forma asalariada, ¿ya? Después pues, podemos ver cómo se desglosa ese asalariado, porque también es bien tramposo. Por ejemplo, una persona que trabaja part-time se considera como un trabajador neto, ¿ya? Una persona, cuando a ti te preguntan en la encuesta de si has percibido remuneraciones en el mes, se cuenta como trabajo pleno, aunque hayas trabajado un día al mes, ¿ya? Se cuenta como trabajo pleno, así que es bien tramposo. Por ende, supongamos, le hacemos caso a esa estadística de 8 millones de chilenos están trabajando, la población activa, entre 7.5 y 8. De esa cifra de chilenos, 11 millones de chilenos tienen deuda, ¿ya? Para que se entienda que 11 millones tienen deuda y 8 millones son los trabajadores activos. O sea, 3 millones más de personas tienen deuda o viven endeudados que la población trabajadora activa. ¿Sí o no, papito? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos trabajadores son estadísticamente los subempleados? Que vendría siendo, ¿qué se le denomina como subempleados? Se le denomina a los trabajadores que no trabajan las 45 horas o que tienen un contrato full time, sino son trabajadores y trabajadoras que son part-time, ¿ya? ¿Y por qué se le llama subempleados? Porque muchas veces no es por voluntad. No es, por ejemplo, que una jefa de hogar o un jefe de hogar va a buscar trabajo y encuentra un subempleo de 30, de 20, de 15 horas. Lo hace porque el sistema no le permite trabajar full time, ya que no hay más capacidad de trabajo. Entonces ellos tienen que trabajar, es eso o nada. Tienen que trabajar a 30 horas y esos sueldos, eso sí que son salarios bajos. La forma, o sea, en esta forma de los subempleados ganan menos de 170.000 pesos líquidos, compadre. Menos de 170.000 pesos líquidos. Y como dije, en hombres la estadística dice que el 58% de esos subempleados está involuntariamente trabajando ahí, en esa forma. Involuntariamente quiere decir que el sistema, nuestro mercado laboral, nos da abasto para tener más empleabilidad full time, ¿ya? Y en las mujeres el 43% lo hace de forma involuntaria y tienen que ganar 170.000 pesos líquidos, que como dijimos antes no alcanza para ni una wea. ¿Por qué se me cortó la música? Ah, ya. Si no me escucho, me escriben por el chat. Ahora, otros dígitos aquí, desbloquear el pelado, lo tengo desbloqueado, papito. Otros dígitos que son tenebrosos y que algún día voy a hacer un live de eso, de la subcontratación. Ya el outsourcing, como le llaman los cuicos culeados, que debe ser lo peor. Si en la época de Marx y Engels y Lenin hablaban de que el trabajo asalariado era lo peor, es porque no conocieron el outsourcing, weón. Porque no conocieron la subcontratación. Porque esta wea sí que es nefasta. La subcontratación es lo peor de lo peor. Ya trabajar asalariado para una empresa grande es lo peor.
El trabajo subcontratista es de lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque un empleador, por ejemplo, te puede despedir sin despedirte. ¿Qué quiere decir esto? Que te mueven de instalación, te mueven a otra empresa, ¿ya? Y ahí se está deshaciendo de ti. Voy a poner un ejemplo. Que muchos de estos de reemplazo, los guardias, por ejemplo. Los guardias, ¿ya? Voy a dar un ejemplo para que se entienda para las personas que nunca han trabajado. Un guardia trabaja en una empresa, no sé, G4S, Prosegur, no sé qué nombre de empresa hay. Supongamos un guardia de Prosegur, ¿ya? Entonces Prosegur presta servicio al líder, digamos. Entonces el líder, en vez de tener sus propios guardias que sean de planta y que asegure todos los beneficios que tenga el líder de mutual, de salud, de caja de compensación, también sindical, etcétera, lo que hace el líder es subcontratar una empresa que le va a prestar los servicios. Entonces el líder paga un monto a esa empresa, por ese trabajador, y luego la empresa le paga, recorta el sueldo, recorta lo que paga el líder a la empresa y le paga al trabajador. ¿Con qué se beneficia esto el líder, supongamos? Primero que todo, el tema de la sindicalización, que es muy, muy importante para la empresa. Ya se inhibe lo que es la sindicalización en Chile. Aquí lo hemos dicho varias veces que la tasa de sindicalización en Chile es bajísima, un 12%, bajísima, de las más bajas del mundo. Otro tema que se ahorra el tema del líder es los accidentes, ¿ya? Otro tema que se ahorra el líder es las capacitaciones, ya, los años de servicio, las vacaciones, y un tema, el seguro de cesantía, y un tema muy importante que los que estudian ¿cómo se llama esta carrera culiada? Prevención de riesgo, van a saber que es la cotización adicional diferenciada, el CAD. Algún día les voy a hablar del CAD porque para entrarme en ese tema es muy brígido, muy brígido. ¿Ya? Entonces, para hacerla más corta, se ahorran el CAD. Después, si ustedes no me quieren esperar para que haga ese like, busque qué es la cotización adicional diferenciada, lo que se le paga a las mutuales. ¿Ya? Entonces, tienen ese guardia al líder, y ese líder, por ejemplo, ya se aburrió de ese guardia, no le gusta, hizo cualquier cosa que le molestara, no sé, o quiere simplemente rotar personal. Lo que hace el líder es decirle a la empresa: ¿sabes qué? Ya no quiero que ese guardia venga más acá a esta instalación, y la empresa lo mueve de instalación, no importando si al trabajador quiera o no quiera, no importando si al trabajador le queda cerca de su casa, mientras esté en la región, es lo que vale. Por ejemplo, un líder de aquí de la quinta región, supongamos. Entonces, todos los planes que tiene ese trabajador de, no sé, tener su casillero, tener su lugar de trabajo estable, tener una ruta conocida todos los días, es inhibido y es prohibido por, supongamos, que te muevan de personal. ¿Y cómo lo hacen después estas empresas subcontratistas para despedirte? Cuando te mueven de instalación en instalación, como los contratos son regionales, por ejemplo, tú trabajas en Valparaíso, en la comuna de Valparaíso, y esta empresa quiere deshacerte de ti, pero no te quiere despedir directamente para no tener que pagar los años de cotización, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Te aburren y hacen que tú renuncies. ¿Y cómo hacen esto? Mandándote a instalaciones dentro de la misma región, pero que estén físicamente a la concha de su madre, por decirlo. Supongamos que tú vives en Valparaíso y te manden a Villa Alemana, te manden a La Calera, y tú todos los días tengas que levantarte como a las 4 de la mañana para poder llegar a esa instalación con todos los gastos de transporte que eso conlleva. Obviamente el trabajador, cuando lo cambian a una instalación tan lejana, termina renunciando, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, dado lo que vendría, sí, en las subcontratistas, los trabajadores siempre, ellos terminan renunciando, y ahí se pierden todo lo que es el pago por año de servicio, ¿ya? Eso es lo que tanto aplauden los liberales, llamado la flexibilización laboral. Eso es netamente flexibilización laboral. El sueño húmedo más grande de los liberales libertarios, que hablan de que la flexibilización laboral es lo mejor que le pudo pasar a la empresa, porque pueden llegar y despedir gente, porque no tienen sindicalización, porque se ahorran un montón de recursos. El sueño húmedo de ellos, por ejemplo, son estas aplicaciones de Rappi, de Uber Eats, de Globo, etcétera. ¿Por qué? Porque el trabajador es el que tiene que correr con todo, con la moto, con el equipamiento, con el casco, con la benzina,
con su seguridad. O sea, si a ti te chocan o tienes un accidente laboral, como no tienes contrato, solamente tienes un acuerdo de palabra, tú tienes que correr con todos los riesgos. Entonces, ahí una vez más las empresas se están ahorrando todo lo que vendría siendo los gastos adicionales que se consiguieron a través de años de protesta, de luchas sindicales, luchas sociales, etcétera. A mi vieja, para no despedirla, le hicieron renunciar. ¿Viste? Pasa muchas veces esas cosas. A mí, la última pega de un contrato que tuve, compadre, me querían hacer renunciar de allá del Sodimac, de acá de Viña del Mar. Me querían hacer renunciar y como igual yo conozco de leyes laborales, he sido muchas veces sindicalista, he estado en sindicato, entonces ¿qué es lo que querían hacer? Por ejemplo, en el Sodimac, me dijeron, subcontratista obviamente, me dijeron, ¿sabes qué? No te quieren acá en la instalación porque andáis como aleonando a tus compañeros. Porque era post 18 de octubre y dije un comentario en el almuerzo. Y un compañero sapo, porque siempre están los compañeros que son sapos, me fue a sapear al encargado de la tienda de Home Center Sodimac. ¿Qué es lo que pasó? Es que pegaron el telefonazo a la empresa subcontratista y pidieron el cambio. Pero ya a mí ya no me podían cambiar a otras instalaciones dentro de la quinta región, porque ya me habían movido de otras instalaciones porque también había tratado de armar un sindicato. Ya cuando cumplí el tiempo, traté de armar sindicato en varias partes y me estuvieron moviendo por todos lados esperando que renunciara. Y la última vez me quisieron mover al Home Center de Quillota y yo viviendo en Viña del Mar. O sea, la distancia Home Center de distancia física en Viña del Mar a Quillota es gigantesca y aparte del alza en el pasaje y tener que levantarme como a las 4 de la mañana. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El tipo me llamó, me presionó, me dijo, oye, bueno, tenéis que, no con esta palabra, me dijo, tenéis que renunciar, lleguemos a un acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, no, yo no voy a renunciar, si usted quiere deshacerse de mí, me despide y listo. ¿Cachai? Y me dijo, es que si tú no renuncias, me dijo, yo te voy a mover a otra instalación donde quede muy lejos, como me dijo Quillota o La Calera. Yo le dije, ni un problema, vaya, me mueve, yo voy a ir igual a mi lugar de trabajo y cuando llegue el primer día a mi lugar de trabajo me voy a portar tan mal dentro del Home Center Sodimac, voy a hablar tantas cabezas de pescado y a tratar a los trabajadores de que se alcen, que el mismo dueño del Home Center, o sea, el mismo jefe de instalación del Home Center va a pedir mi cambio y usted como empresa subcontratista va a quedar como chaleco mono. ¿Cachai? ¿Cachai? Y van a perder prestigio. Y ojo, este es el truco también de los subcontratistas. Y este es el truco de por qué a la empresa grande le gusta tanto a los subcontratistas, incluyendo lo que dije antes, incluyendo el tema de los bajos salarios, de la no sindicalización, de no pagar el CAD, de no pagar previsiones, de no pagar salud, de no tener el tema de la mutual, todo lo que conlleva. Además es porque las empresas de planta, las empresas de base, las que contratan a las subcontratistas, hacen licitaciones cada cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, en estas licitaciones, las empresas subcontratistas tienen que tirarse al suelo con los sueldos. Entonces, en vez de subir los sueldos, van bajando para ganar la licitación. O sea, que la empresa planta, supongamos el líder, a la empresa subcontratista, supongamos Prosegur, le dice el líder a la Prosegur, ya, pero si pudiste hacer la plantilla completa con tal remuneración, bájate un poco. Y si no te bajáis, otra empresa de la competencia va a ganar la licitación. Y ahí es como las empresas subcontratistas nunca van a la alza del sueldo, siempre van a la baja. Ojo que las empresas subcontratistas tienen una tasa de rotación gigantesca, de 6 meses. O sea, el trabajador promedio en las empresas subcontratistas es de 6 meses. No duran más que eso. Y a través de las nuevas licitaciones, obviamente oferta y demanda, es cuando la empresa planta, en este caso, va abaratando los costos y va consiguiendo subcontratistas cada vez más baratos que se tiren más al suelo y más al suelo. ¿Qué es lo que pasa con las subcontratistas? Las subcontratistas siempre son pymes. Son empresas de outsourcing o de recursos humanos fuera de ADECO, que ADECO es una hueá gigantesca que está en todos lados multinacional. Fuera de ADECO, las demás son pymes. Entonces, cuando ya se tiran tanto al suelo a través de que la empresa planta le exigen, terminan quebrando. Primero terminan endeudándose con créditos gigantescos los bancos, después terminan quebrando. Bancos que son
concesionarios de las mismas empresas plantas grandes. O sea, son de los mismos grupos económicos. ¿Cachai? Para que se entienda la diferencia. Entonces, me pasó eso, y el weón desde Santiago, porque hay que recordar que aquí las empresas en Chile pagan tributación en Santiago, generalmente en tres comunas, Providencia, Las Condes y Vitacura. Ahí está su matriz, que se le llama, ¿ya? Por eso esas son las comunas más ricas del país. No es porque vive la gente más cuica, eso de además. Es también porque las empresas en Chile pagan su tributación en Santiago. Por eso una minera, una agropecuaria, una empresa de pollo, una empresa de celulosa, etcétera, no dejan dinero en sus comunas, dejan dinero directo en Santiago, a las mismas comunas de siempre. ¿Cachai? Y entonces, cuento corto para seguir con lo mío, es que el weón se enojó desde Santiago, me pegó un telefonazo y me dijo que me echaba cagando. Y yo le dije, ya, pues, bacán, pues si eso es lo que quería, pues eso es lo que quería él, lo que quería yo. Y como se supone que a ti cuando te despiden te tienen que dar un aviso de 30 días, no se podía hacer efectivo el despedir de inmediato, así que me estuvieron pagando un mes sin trabajar, porque tenía que tener la carta de aviso 30 días, y además negocié por malos tratos, porque me gritó por teléfono. Una wea, te cachan. Porque hablé con un abogado anarquista, por eso yo le tengo cariño a los anarquistas bacanes, un abogado anarquista que me asesoró completamente gratis, que el compa Mati Berardi de allá de Santiago. ¿Cachai? Y ahí es donde se puede hacer. Pero no en todos los casos son iguales, ¿ya? Es porque cuando un trabajador conoce las leyes laborales, que son muy pocas, de muy poca defensa acá en Chile, se puede defender. Pero cuando no es así, te estopan para adentro, te obligan y te presionan a renunciar y uno no cacha por qué. ¿Ya? Entonces, lo del subcontrato, que algún día voy a hacer un live dedicado solamente a eso, los subcontratistas por el mismo trabajo que un planta. Por ejemplo, yo supongamos soy un reponedor de una subcontratista que le trabaja al Sodimac, y el Sodimac también tiene sus reponedores de planta. El subcontratista por el mismo valor trabajo, por la misma acción, con las mismas horas, gana un 15% menos de sueldo. ¿Ya? Un 15% de sueldo solamente por pertenecer a una subcontratista. Y en otras áreas que son de mayor remuneración en Chile, esa diferencia se acrecienta. Por ejemplo, la minería. Ustedes saben que para entrar a Codelco o una minería estatal tenéis que matar a un weón. Así literalmente. Si vos querías entrar a Codelco, tenéis que pitarte a un weón para poder entrar. Porque esos weones ganan plata, porque producen mucho dinero. ¿Ya? Por lo mismo, lo que están haciendo ahora la Anglo American, la Peñambre, la de Luxic, etcétera, es tener una vez más subcontratista, como siempre, y un minero gana tal remuneración, tal sueldo líquido, y un subcontratista minero, haciendo exactamente la misma pega, con los mismos horarios, gana un 80% menos de sueldo. 80% por exactamente la misma pega, bueno. Hoy no estoy leyendo el chat por si acaso. Farid, lo creo que ningún capitalista quiere temer. Ya. Entonces, ¿qué nos dice esta concentración de la riqueza delante cuando hablé del PIB de 23.000 per cápita y la diferencia de sueldo con países igual en PIB per cápita como Croacia, que tiene un 73% mayor de salario mínimo? Eso nos indica que Chile es el octavo país más desigual del mundo, codeándose, ojo con los que se codean ahí en el ranking, codeándose con países africanos, weón. Pero países africanos de los pencas, o sea, de los más pencas. Imagínate que en África son pobres y son desiguales y viven en guerrilla y viven en golpe de estado y cambiando presidente a lo Perú cada semana. Nosotros en temas de desigualdad nos codeamos con esos tipos de países. Y eso nos indica que aquí en Chile, compadre, sí, compadre, aquí en Chile, el 10% de la población obtiene el 62% de lo que genera el país. O sea, que el 10%, ¿cuántos somos? 17 millones, el 10% es 1.700.000 personas, obtiene el 62% de lo que todo el país produce en conjunto. ¿Ya? Por eso tenemos una desigualdad tan gigantesca, por eso tenemos un endeudamiento del 77% en los hogares chilenos, 82% en la juventud y público mediano adulto, y
1.800 personas, que un 0,0 no sé cuánto por ciento, en Chile ganan 2.000 millones de pesos mensuales. ¿Ya? Tenía el contraste de que más de 1 millón de trabajadores ganan 265.000 pesos líquidos, y luego tienes que 1.800 personas ganan 2.000 millones de pesos líquidos al mes. ¿Ya? O sea, es un contraste gigantesco. Yo me pregunto, ¿qué tan productivo tienen que ser esas 1.800 personas para ganar un salario, comillas, de 2.000 millones de pesos al mes? ¿Qué tan buenos para la pega tienen que ser? Que, no sé, se me haría que los güeyes son superhombres, güeyes biónicos, que trabajan 24 horas al día, de lunes a lunes, sin descanso, y son tan altamente productivos que pueden ganar 2.000 millones de pesos, compadre. Frente, por ejemplo, a un trabajador del aseo de alguna municipalidad, que pasan todo el día limpiando, barriendo las calles, tomando weas contagiosas, weas sucias, y que gana 265.000 pesos líquidos, compadre. Ya. Entonces, ese es el sueño de los liberales libertarios, la flexibilización laboral. Como le dije antes, todos estos temas de las aplicaciones, que no le pagan nada a los trabajadores, no le pagan seguridad ni nada. Así la tasa decreciente de la ganancia que están teniendo se va acrecentando, y pueden mellar un poco lo que vendría siendo esta ley económica. Otra ley económica, y lo he hablado varias veces, el Ejército Industrial de Reserva, que es porque nuestros salarios no aumentan, porque al tener ficticiamente una cantidad de oferta mayor de trabajo, fácilmente un empleador te dice, tú vas con un empleador y le dices, oye, ¿sabes que yo creo que mi trabajo vale más y quiero ganar un poquito más de sueldo? Bueno, si no te gusta, te vas. Como tú estás trabajando acá, hay 100.000 hueones afuera esperando tu puesto de trabajo. Y es así, po. Entonces, esa es la intimidación que hace el empleador acá en Chile, bueno, en casi todos los países del mundo, pero así funciona. Por ejemplo, cuando los libertarios dicen que aquí en Chile o en algún país del mundo existe el contrato, es una negociación de partes iguales entre el empleador y el empleado, es totalmente falso, y esos güeyes nunca han trabajado en su vida. Tú cuando vas a un trabajo, tú no te dicen cuánto querís ganar. Ese cuánto querís ganar que te preguntan es para ellos hacer estimaciones y para ver quién pide menos para ganar, para contratarlo. Pero ellos ya tienen un sueldo fijo, tienen un sueldo pensado, donde tú aceptas esa condición o te vas sin trabajo. No existe una negociación así como ya, pero podemos ver nuestros días libres, podemos ver el horario, o podemos ver cuánto sueldo puedo ganar. No, a ti te entregan un contrato que ya está estipulado, y tú, entre comillas, tienes la libertad de firmar ese contrato o no. Obviamente la gente lo va a firmar porque si anda buscando trabajo, no es porque le sobra los trabajos y se anda regodeando por ahí. La persona que busca un trabajo y necesita un trabajo lo está haciendo porque la otra opción es que él y su familia mueran de hambre, que él y su familia aumenten la deuda, lo echen a la calle, pierdan sus bienes, etcétera. ¿Ya? Entonces no existe una equivalencia de libertad o de igualdad a la hora de firmar un contrato. Es esto. Firma, si no te gusta, hay 100.000 hueones, Ejército Industrial de Reserva, lo que he dicho antes, que están esperando un puesto de trabajo. Banen al yo diablo. ¿Qué pasó en el chat? No cacho. Ya. Ya, ahora, de la Superintendencia de Valores, compadre. Oigan, primera vez que este viejo decrépito nos está mostrando demencia senil y se ponen a hablar weas por el chat. Compadre empolvado. Yo lo vengo diciendo hace rato. ¿Por qué yo me porto mal en los live? Porque esta manga de huetas que a mí me ven no estudian, no se esfuerzan, no trabajan, no quieren aprender, no militan, son una ameba, compadre. De los buenos de los textos que yo he subido, por ejemplo, de Stalin, o de los mansos párrafos que de repente me mando, yo le pregunto a alguien, ¿lo leíste? No. Y después tengo weones preguntándome todas las cosas por interno, como si yo fuese Google, weón, porque no leen, no estudian, no se preparan, no trabajan. Entonces, ahí le dan la razón a los libertarios cuando nos llaman mamerto a nosotros, y cuando piensen que no sé cómo vamos a conseguir, cómo carajo vamos a hacer la revolución. Si yo ayer les pregunté en el Discord,
hice esta pregunta. Se viene la nueva batalla por el TPP-11. Chúpenlo entonces todos ustedes. Se viene esa nueva batalla, ¿cachai? Que es súper importante porque el ministro de Relaciones Exteriores, Alaman, ya dijo que se tiene que aprobar. Sí o sí, porque va a beneficiar, comillas, al país. Yo le pregunté por el disco a los 25 buenos que están acá, y quizás les pregunto a ustedes, no me van a responder, pero ¿alguien sabe qué es el TPP-11? Yo les pregunto así, ¿saben más allá de que no, que es un tratado, no, que esto es transpacífico, no, que funciona para esto, pero alguien sabe, ¿alguien se leyó las 2600 páginas del tratado? No. Entonces, ¿qué chucha van a ir a protestar si no saben, weón? Solamente están yendo como robots, como zombies, weón. Entonces, por eso, ¿se acuerdan? Los más viejos acá se acordarán que yo antes hacía live explicativo antes de un tema en específico. Que AFP, que energía nuclear, que el modelo chino. Hacía live serio. Y ahí hice incluso hasta live leyendo texto. Pero después me di cuenta que la misma gente que ve acá ni siquiera le interesa. Ni siquiera se esfuerza, ni siquiera lee, ni siquiera aprenden, ni siquiera le interesa la wea. ¿Cachai? Por eso, compadre, por eso nosotros nos vamos a morir el día de mañana, nos van a estar enterrando y el neoliberalismo va a seguir aquí, compadre, va a seguir aquí en Chile. Van a seguir las pensiones miserables, van a seguir la educación de mierda, van a seguir las listas de espera en la salud, weón. Va a seguir un medio ambiente asqueroso, va a seguir sin sindicalización, con leyes laborales de mierda. ¿Por qué? Porque gente que se cree revolucionaria, comillas, gente que es de izquierda, comillas, ni siquiera hace el mínimo esfuerzo para de verdad cambiar las condiciones objetivas del país, para de verdad cambiar las condiciones materiales. Por eso, compadre, va a ser la última vez que yo hago un live serio ahora, y después, weón, me voy a guardar y les voy a agarrar para el huevo en todos los lives como lo hago siempre. Y me voy a esforzar en mis puros camaradas, weón, porque esos son los que valen la pena. Ya, continúo, compadre. Weón, métanse esta weón en la cabeza. Nos vamos a morir con neoliberalismo, weón. El hijo de la perra de Bernardo ¿cuánto? Bernardo Mate, weón. Bernardo Larraín Mate, que en este momento preside la Sofofa, weón, nos va a estar metiendo pero el dedo en el chico, pero hasta que nos moramos, weón. Y después van a venir su hijo y sus nietos y vamos a estar así. ¿Por qué? Porque nosotros somos puros flojos culiados, weón. Claro, no les voy a decir nada porque capaz que les dé crisis de ansiedad, weón. Así que ya, en fin. Datos de la Superintendencia de Valores, compadre, voy a seguir en lo mío. Ah, calmado, se nos puso liberal la cosa, llegó el bisocialista, weón. Que nos aguantó medio penqueo, weón, y se puso liberal. Ya. Sí, compadres, de la Superintendencia de Valores. Demostraron, el otro día yo tiré la estadística que la Superintendencia de Valores, las personas, las mujeres, la población de mujeres que por primera vez en su vida recibió una pensión, o sea, se jubilaron y recibieron el primer pago de su pensión en septiembre de este año, de toda la masa de mujeres que se jubiló y recibió su primera pago de pensión, el 50%, bueno, el 50%, la mitad recibieron menos de 48.000 pesos de pensión. 48.000 pesos de pensión, compadre. Yo, el gran Tanquizama, me gasto 48 lucas yendo a comer comida Thai con mi pierna. Yo, compadre, sí. Porque la palta me deja plata, la palta es oro verde, Yo, compadre. Y a las personas, a las mujeres, en edad de jubilación, 60 años, le están dando a la mitad 48.000 pesos de pensión, que no alcanza ni siquiera para suplir lo que vendría siendo el transporte, porque esas mujeres siguen trabajando a los 60 años, siguen trabajando en los casinos, en el aseo, cuidando mocosos ajenos, etcétera. ¿Cachai? 48.000 pesos. ¿Y qué nos encontramos de diferencia? ¿Cuál es el contraste de estos 48.000 pesos como primer pago de pensión? Para los guanes, si hay aquí un defensor de la AFP, compadre, que me tire invitación y me la hago pico al toque. Pero me la hago pico porque defender la AFP, compadre, como sistema de pensiones, ojo, como sistema de acumulación de capital y como divisa fresca en los mercados, es fenomenal. Es fenomenal porque estáis usando el dinero fresco de los trabajadores y, más encima, si el negocio te va mal, pierdes el dinero de los trabajadores y tú caes piola. Como sistema
de financiamiento hacia los grandes capitales es increíble, bueno, es la media idea. Como sistema de pensiones es un fracaso por donde le mirí. ¿Ya? Sí, si me siguen irritando no lo voy a guardar porque los voy a putear. Entonces, en contraste de esos 48.000 pesos que estaban pensionándose las mujeres, estos son datos de la Superintendencia de Pensiones, no son datos de Gamba.cl, no son datos del Remolino Popular, no son datos del tanquismo chileno, no, es de la Superintendencia de Pensiones. En contraste a esos 48.000 pesos, las aseguradoras de las AFP en ganancias están ganando 900 millones de pesos al día. En un día de utilidad. Ojo, de utilidad. Ni siquiera estoy hablando de que hay que cortar la cola, no. Utilidad neta para su bolsillo. 900 millones de pesos al día han ganado este año. Por día. Entonces, tenemos en un lado 48.000 pesos y el otro 900 millones de pesos al día. ¿Ya? Entonces, la mitad de los... y salió la estadística también de ahí mismo. ¿Por qué? Porque José Piñera tiene el mantra, y los tontos que lo defienden, el mantra de que el sistema de pensiones es un Mercedes-Benz y que hay que ponerle benzina, ¿cierto? Siempre nos dicen la misma tontería repitiéndolo una otra vez. Pero la misma estadística nos revela que la mitad de los que cotizaron 35 años, bueno, 35 años, que es toda una vida trabajando, la mitad de esas personas recibió 270.000 pesos de pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que es menos de un sueldo mínimo por trabajar toda la vida. ¿Cuál era la tasa de reemplazo que se prometía en 1980 cuando el 3 de noviembre el decreto supremo 3500 comenzó a operar? ¿Cuál eran las palabras de José Piñera? Que aquí al 2020, desde 1980 al 2020, estaban diciendo que las personas se iban a jubilar con una tasa de reemplazo del 100%. Quiere decir que su sueldo promedio, supongamos que una persona gana 400.000 pesos, su sueldo, su jubilación iba a ser de 400.000 pesos, una tasa de reemplazo del 100%. ¿Ya? Ahora, después esto a medio andar, cuando comenzó la FP, cuando vinieron los cambios, en 1991 José Piñera escribió el libro El cascabel al gato, que es una basura, pero igual si quieren leerlo, es una mierda. Y ahí ya bajó lo que es la tasa de reemplazo y José Piñera dijo que era un 77%, ¿ya? Que no es una mala cifra, de hecho es una cifra acorde a los países OCDE, de acuerdo a los sistemas de pensiones más exitosos del mundo. Pero ni eso tenemos, compañeros, compañeras y chiquillos y chiquillas. Nuestra tasa de reemplazo es de un 34%. O sea, que el promedio de tu sueldo, no sé, 400 lucas, el promedio de tu sueldo en tu vida de trabajador, luego cuando tú jubilas, es de un 34%, compadre, de las más bajas del mundo, del sistema de pensiones más terrible, horrible, de los que podemos ver. Gracias, Tanquisama, por hablar de la subcontratación. Pero no te quedes con lo mío, también busca lo tuyo, ¿ya? También tenés que informarte más. Entonces, en Chile, que los sueldos son bajísimos, los dije antes, para tener una pensión recién de 400.000 pesos, bueno, de 400.000 pesos, que 400.000 pesos es bajísimo por una pensión. ¿Por qué? Porque a los 60 años, 65 años, es donde vienen todas las enfermedades. Y como sabemos, aquí la salud en Chile es malísima, tienen que ir al sistema privado, y los medicamentos son carísimos porque existe una colusión general. Aparte de la colusión de sobreprecio, existe una colusión en general con Senabas. Entonces, aquí en Chile, para tener una pensión de 400.000 pesos, tenéis que tener en tus fondos previsionales 100 millones de pesos. Tenéis que haber cotizado 100 millones de pesos. ¿Quién carajo en Chile, con sueldos de 400 lucas, cotiza 100 millones de pesos su vida útil? Con todo lo que nombré antes, por ejemplo, los temas de la subcontratación o los temas de la alta tasa de reemplazo que existe en los trabajos. O sea, donde la gente va rotando constantemente, donde existen las tremendas lagunas previsionales y donde existen aquí en Chile sueldos realmente bajos. ¿Quién chucha va a juntar 100 millones de pesos
para jubilar con míseros 400.000 pesos, weón. Nadie, weón. Nadie. Nadie, weón. Nadie de persona común y corriente me refiero. Porque si los huetas que los 1.800 personas que ganan 2.000 millones de pesos al mes, los van a hacer cagados la risa, po. Y si personas que se puedan pagar una PB, también lo pueden hacer. Pero 400.000 pesos, sí, insisto, es bajísimo. Bajísimo, bajísimo. O sea, con 200 millones de pesos en tu cotización vaya a tener recién 800 lucas, y que 800 lucas aquí en Chile para una persona, yo creo que está bien. Yo creo. Con todo lo que se gasta en la vejez, compadre. Y hay que recordar que aquí otro tema, el tema de la vivienda o el tema del CAE. El tema del CAE te persigue más o menos como hasta los 45 años de deuda. Y el tema de la vivienda te persigue de 25 años para arriba, compadre. O sea que tú sacaste una vivienda con el Banco de Estado a los 40 años, a los 65 años todavía vas a seguir pagando. ¿Ya? Y ese es el promedio de vivienda. Si tenéis que pensar que ahora los cabros hasta los 30, 35 años siguen viviendo en las casas de sus papás. ¿Ya? Se tiran bien lejos, se tiran a la piscina bien tarde. ¿Qué? Puta, ¿quién está escribiendo en ruso, bueno, desubicado? Ya. Entonces, hemos demostrado que el sistema de pensiones es un fracaso ahora y va a serlo mañana. Y es un sistema fracasado, aunque se cotice todos los años, aunque no haya laguna, aunque se le eche benzina al Mercedes-Benz. Y otro punto importante y de endeudamiento aquí en Chile es el CAE, que ya lo sabemos. ¿Por qué se hizo el CAE? Por ejemplo, cuando fundaron a Sergio Vidal, que fue el ministro de Educación de Ricardo Lagos, cuando se implementó el CAE, él en su argumento de defensa dijo: nosotros le dimos la oportunidad a que miles de chilenos o de primera generación puedan entrar a la universidad. ¿Ya? Eso es cierto. Pero el mercado chileno, el mercado laboral chileno no está preparado, punto uno y importante, no está preparado para la cantidad de profesionales que están saliendo. ¿Por qué? Porque no se genera el trabajo acorde a todas las profesiones. Ya sabemos que hay profesiones como prevencionista de riesgo, como psicólogo, como profesores, como abogados, como periodistas, profesiones que están terriblemente saturadas, pero no son solamente esas, también las carreras de ciencia, porque en Chile no hay y no se invierte en ciencia. Entonces los cabros que estudian alguna ciencia dura tienen que irse a Brasil, tienen que irse a otros lugares del mundo, igual que ingeniero forestal, ingeniero en renovación de recursos naturales, agrónomo, etcétera. No está el campo completo para el trabajo acá. Los cabros que estudian veterinaria, por ejemplo, para el sur, se tienen que ir a los mataderos, tienen que ir a lugares asquerosos a trabajar. Entonces el campo laboral aquí en Chile ni siquiera está para recibir a toda esa cantidad de estudiantes que están saliendo. ¿Por qué? Porque aquí se le promete al estudiante que con un cartón va a tener futuro asegurado. Y ellos se endeudan ¿cómo? Con el CAE. ¿Ya? ¿Y cuál fue la excusa que utilizó Sergio Vidal? Es que el Estado no tenía en ese momento y al día de hoy no tiene para pagar lo que vendría siendo una deuda, pagarle a los bancos o pagar el estudio de una persona, ya que contraiga deuda con el Estado. Pero eso es una falsedad, una vez más. ¿Por qué? Porque el Estado sirve de intermediario para que el estudiante o sus papás pidan un crédito a través de una entidad bancaria, y el Estado sirve de aval, ¿ya? Pero, según la misma estadística, eso nos dice que el Estado es un tremendo negocio. ¿Por qué? Porque supongamos que se pide un crédito de 3 millones de pesos. ¿Ya? El Estado a los 6 meses compra esa deuda al banco y la compra con sobreprecio. En vez de comprarla a 3 millones o adquirir, por ejemplo, el estudiante una deuda con el banco a 3 millones, con el Estado a 3 millones, lo que hace el Estado es servir de intermediario para que el estudiante obtenga una deuda con el banco de 3 millones y luego el Estado al banco a los 6 meses le compra la deuda. Le compra la deuda y se la compra al banco por 3.750.000. O sea, el banco ya te ganó 750.000 pesos. De gratis, Juan. De la nada. Yo te estoy tirando un número de 3 millones para que se haga el ejercicio. Y por lo mismo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Es que como no hay mercado laboral para
para los estudiantes nuevos, esos estudiantes, esas personas profesionales y los futuros profesionales el día de mañana van a terminar trabajando en trabajos, valga la redundancia, que no son acorde a lo que estudiaron y que no son los trabajos deseados. Y van a ser los trabajos que mayoritariamente se generan aquí en Chile, que son del área de servicio, comercio, por ejemplo. Lo que más hay en Chile es trabajo de comercio y son los peores remunerados. Son los que pagan 350 líquidos para abajo. ¿Cachai? Entonces vamos a tener abogados, periodistas, sociólogos, filósofos no porque esos buenos no trabajan, esos buenos mendigan. Pero todo ese tipo de profesiones los vamos a tener el día de mañana. Bueno, ya se está viendo el día de hoy. Ustedes pueden comprobar eso en cualquier relato de X personas que están con cartones, pagando CAE más encima, con sueldo de 350 lucas, compadre. ¿Ya? Entonces eso se le llama, como antes hablamos del subempleo, este es el subempleo profesional, que vendría siendo profesionales que involuntariamente están trabajando en empleos que no les corresponde o que no estudiaron para eso. ¿Ya? Esa es la categorización de subempleo profesional, compadre. Ya. Mira, tengo más weas que tocar, pero por el tiempo son 51 minutos, no voy a alcanzar a tocar. Le voy a decir lo que iba a tocar, sí, para la próxima. Que era tasas de reemplazo, cómo se calcula el sueldo en el mundo, cómo se calcula, por ejemplo, cómo se van el tema de las negociaciones en los países nórdicos. Siempre van a escuchar un libertonto decir, en los países nórdicos no existe sueldo mínimo. Siempre lo van a escuchar y van a pensar que eso es libertad económica y es mejoramiento de las condiciones. Eso es falso. En los países nórdicos no existe un sueldo mínimo por gobierno. ¿Por qué? Porque en los países nórdicos los sindicatos son tan poderosos, son tan fuertes, que se hace negociación por rama, cosa que aquí en Chile no existe. La negociación por rama o por rubro laboral, aquí en Chile hace años, es ilegal. ¿Ya? Entonces, sí existe un sueldo mínimo, pero negociado por sindicato. Eso es lo que nos lo dicen los liberales libertarios. Para la próxima lo voy a tocar. ¿Ya? ¿Y qué me iba a tocar? Iba a tocar sobre los conceptos filosóficos de libertad de trabajo versus derecho al trabajo. ¿Ya? Que, por ejemplo, un solo ápice. Aquí en Chile uno tiene libertad del trabajo, o sea, tiene libertad para buscar el trabajo, pero eso no le asegura que la persona tenga trabajo. En cambio, el derecho al trabajo es donde el país se obliga a que todos sus ciudadanos tengan la posibilidad de trabajar, o sea, que el país genere, ya sea por empresas privadas, públicas, estatales, cooperativas, etcétera, genere las condiciones para que toda la población que quiera trabajar pueda trabajar y esté trabajando. Por ejemplo, esos son los índices de por qué la Unión Soviética nunca tuvo paro, nunca tuvo desempleo, hasta bien entrar la perestroika en 1987 abrió la primera oficina de desempleo, ¿ya? Y en los países capitalistas, en todos los países capitalistas existe una tasa del desempleo de un 5-7%, los países que se consideran bacanes, y más altos 2 dígitos los países que están medios y malos. Voy a leer preguntas por mientras, compadre, porque me quedan 53 minutos. Preguntas malas, compadre, como esta, van a ser ignoradas. ¿Cachaste que volvió el bus de la libertad? Mira la weá indecente, compadre. Hablando media hora sobre el trabajo a personas que nunca han trabajado y para que se pongan el parche antes de la herida cuando vayan al mundo laboral, porque se los van a cagar, se los van a sentar como me sentaron a mí cuando era cabro chico, weón, y vos me preguntáis por el bus culiado de la Marcela Aranda, weón. ¿Viste que eres nefasta, weón? Mira, preguntas culiadas malas, weón, por la chucha, weón, ¿para qué hago live, weón? Este va a ser el último live de mi vida, weón. ¿Algún libro para entender la burbuja inmobiliaria y la weá de mierda, weón? Dice, 41% de los cesantes tienen un título universitario técnico. Vale decir, 260.000 personas. Eso, compadre, lo que acabamos de decir es el subempleo profesional, compadre. Subempleo profesional. Sí. Bien, compadre, gracias por su aporte, gracias por el dato, amigo. Eso es las personas que se esperan aquí, que estén pimponeando, weón. El sistema neoliberal ha degradado a la sociedad chilena de una forma increíble. Estamos pa'l pico, si esa es la verdad.
Ya voy a hacer un live de sindicalismo, de varias cosas más. Paga la pensión. Cacha, weón. O este cabro que se llama Joaquín Orellana, lo veo en todos los lados de los anarcos diciéndome lo mismo. Paga la pensión, weón. Mira, opinión de Sendero Luminoso, weón. Ese cabro Joaquín Orellana se obsesionó conmigo y yo no sé qué le pasó. Y le he dicho como 80 veces, compadre, que estoy al día con la pensión alimenticia. La pagué todita, weón. ¿Por qué crees que estoy trabajando, weón? ¿No crees que el PC y el PCAP debiesen ir superando las tensiones del pasado y proyectarse al futuro? Cabro, ¿qué quieren? ¿Que les muestre la cartola del Banco Estado en deposito? No sé cuál de todas. ¿Hasta cuándo es la rifa? ¿Ven por qué uno se decepciona del mundo, weón, y quiere tirar toda la mierda, compadre? Mira, las preguntas de mierda, weón. El subcontratado del esclavo del retail. Bien, compadre, por fin algo, por fin. Sí, amigo, en el retail es donde más se ve la subcontratación. Y precisamente son los del retail los que más han ganado plata aquí en Chile, compadre. Dice, se pondrá las 10 y se postulará a constituyente, compa. Puta, llegó el Joao con la concha de tu madre. Voy a cortar el live, ya, nos vemos, chao, chao. Compadre, yo les voy a dar una premisa en un tiempo más, que estoy lo voy a decir ahora, un 95% que voy de constituyente. ¿Qué opinas de los tratados de libre comercio? Dependiendo, compadre, depende del tratado de libre comercio. Depende qué tipo de arancel y a qué producto. Por ejemplo, el mantra de los liberhueones, de que todo liberalización de la economía y todo bajado de impuestos es positivo y es crecimiento, es falso. Es dependiendo cuál es la área de industria de tu país. Entonces, en algunos puedes poner impuestos, aranceles, y en otros no. Entonces ahí se va negociando dependiendo por ejemplo, si vaya a tener full baja de aranceles, vaya a hacer cagar, en esta ocasión, por ejemplo, Chile, que somos extractivistas, vaya a hacer cagar tu poca industria nacional. ¿Por qué? Porque vaya a estar comprando más barato en otros países y vaya a desincentivar lo que es la producción nacional, compadre. Dice, Mercurio culiao Perkin no tiene ni argumento. Mercurio. Ah, weón, el Mercurio es terrible ahueonado, compadre. Lo estuve leyendo, su posición, la típica posición marxista del siglo XIX. Weón, tienen que entender algo. El marxismo del siglo XIX es una teoría que nos llevó a la praxis, nos llegó a la praxis. Entonces, el marxismo del siglo XIX no se sabe si hubiese funcionado o no. No tiene las herramientas para funcionar. ¿Ya? ¿Qué es lo que demuestra el marxismo cuando se pone en la práctica? Es el marxismo-leninismo. El marxismo del siglo XIX solamente se queda en el mundo abstracto de las ideas, solamente se queda en la teorización, se queda ahí nomás, pero es la continuación, el marxismo-leninismo, el que lo lleva a la práctica, el que hace verdadero el marxismo y lo transforma. ¿Ya? Entonces deja de ser marxismo del siglo XIX y se transforma en marxismo-leninismo, que es praxis y teoría. Y hay hueones que todavía siguen hablando y diciendo que nosotros somos del marxismo del siglo XIX, que somos marxistas secas, marxistas puros, weón. Esos hueones son los que nunca van a conseguir nada en la vida. ¿Por qué creéis que una teoría marxista del siglo XIX nunca se ha llevado a cabo? Nunca, nunca. Todos los procesos, desde Lenin en adelante, han seguido la estructura del leninismo, ¿ya? No han seguido una estructura del marxismo del siglo XIX, como lo plantean algunos, que sin partidos políticos, horizontal, aboliendo de inmediato la teoría del valor, aboliendo de inmediato el trabajo asalariado, y pura estupidez así, compadre. Gente culiada, pero más hueona que la chucha, weón. Por eso cuando usted escucha hablar a todos esos simios, como los ANCOM, los marxistas puros, los troscos, que también son del siglo XIX, y todos esos idealistas, weón, compadre, que no partidos políticos, no capitalismo de Estado, y todos esos weones no le hagan caso porque son fantasiosos. Son weones que yo creo que recién se leyeron el manifiesto comunista, y están proyectando toda esa idea sin saber que el leninismo fue lo que le llevó a la praxis y con estrategia sumamente clara y definida. Ya. Me quedan 20 segundos conmigo, compadre. Alguien está preguntando por Pol Pot, alguien que se ha baneado.
No había cachado la pregunta, compadre. Quedan 13 segundos y no les voy a decir nada porque me voy funado y quiero guardar esto. Dice, ¿qué opina de los tratados de libre comercio? Ya lo leí, hueta culiao. Ya, compadre. Recuerden, no le hagan caso a esas